Hola a todos. Hoy es viernes, 10 de octubre de 2025. Nuestros queridos amigos Scott Ritter y John Helmer se unen a nosotros hoy para hablar sobre el caso de Ucrania. Empecemos contigo, Scott. La pregunta básica, creo, es la siguiente. En tu opinión, LAN se dirige hacia una gran escalada con Rusia. Bueno, tenemos que separar la política de la realidad. Creo que el tema de considerar a Rusia como una amenaza que justifica una escalada es una realidad en Europa hoy en día. Es decir, esta idea se está utilizando para justificar la modernización militar, los realineamientos políticos, los esfuerzos de industrialización, básicamente una estrategia de arriba abajo. La reconstrucción de Europa llevando a cabo su designación de que Rusia es una amenaza que merece este tipo de inversión política, económica y social. Luego está la realidad de que la OTAN, como institución militar, se ha atrofiado hasta el punto de que ninguna cantidad de esteroides o trabajo en el gimnasio hará que este cuerpo se recupere, especialmente en un plazo que permita enfrentarse a Rusia en el contexto del conflicto ucraniano. Para cuando Europa logre organizarse, y creo que Europa se derrumbará mucho antes de unirse, los alemanes han mencionado 2029 como una posible fecha. Este conflicto hará Rusia remaining factores y obret sudelim nathactuen que Europa es de sí mismo. John, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, en primer lugar, coincidimos en que la escalada bélica de la OTAN contra Rusia lleva mucho tiempo en marcha. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es el nivel de escalada. Se puede ver en Polonia, en Francia, en Inglaterra. En cada país, las circunstancias son diferentes. El presidente Macron puede atacar un petrolero ruso en alta mar, calificado de piratería por el presidente Putin, porque ahora intenta, como un presidente débil que se enfrenta a un parlamento hostil, gobernar por decreto ejecutivo. Así que le conviene en Francia avivar el sentimiento bélico antirruso y antieslavo para cumplir con el requisito constitucional de que Francia debe enfrentarse a una amenaza de guerra. Este es un problema político francés en un estado débil de la OTAN, pero la alianza de la OTAN está compuesta por estados así, ya sea que miremos a Francia, el Reino Unido, Alemania, Polonia, Noruega o los demás. Así que la escalada está en marcha. El problema es que está siendo impulsada por Estados Unidos. Forma parte del plan de Trump para secuenciar guerras a lo largo de todos los frentes de la OTAN. Ahora, en las últimas 48 horas, hemos visto una contradicción significativa entre, por un lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov y Mikhail Galuzin, que afirman que el entendimiento alcanzado entre el presidente Trump y el presidente Putin en Anchorage se ha agotado, ese fue el término de Ryabkov, o se ha desvirtuado, ese fue el término de Galuzin. Ambos han dicho que esto se debe principalmente a que los estados europeos están comprometidos a continuar la guerra en el campo de batalla ucraniano y a intensificarla a lo largo de los frentes occidental y septentrional de Rusia. Por otro lado, Yuri Ushakov, en representación del presidente Putin, y el propio Putin, en las últimas horas en Dushanbe, durante una rueda de prensa, han insistido en que los entendimientos no están agotados ni desvirtuados. La cuestión es que el intento del Kremlin de separar la escalada de la OTAN contra Rusia de los Estados Unidos y de encontrar alguna forma de utilizar a Trump para bloquear a la OTAN se encuentra ahora en una situación peligrosa e incierta. Scott, permíteme empezar con una pregunta algo crítica sobre Rusia, sobre cómo funciona la administración allí. La administración de Putin parece unida, pero en tu opinión, cuando observas la Rusia actual, ¿existen diferencias entre facciones en Moscú en cuestiones estratégicas, de guerra, comercio o alianzas clave?
En Moscú, la ciudad en sí, la entidad física. No, estoy hablando de Moscú, quiere decir, de Ciudad política de Rusia en su conjunto. En cuanto a los responsables de políticas, los principales tomadores de decisiones. Sí, exactamente. Mira, creo que Vladimir Putin dirige un gobierno de mano firme, pero colegiado. Pienso que existen foros y ocasiones en los que la gente puede plantear preguntas y preocupaciones, pero lo hacen fuera del foco público. No creo que Vladimir Putin tolere que una vez tomada una decisión, altos funcionarios se pronuncien públicamente en su contra. Así puede crearse la percepción de que no hay oposición. Mi impresión es que hay un momento y un lugar para que la gente se exprese, y eso se fomenta, pero una vez que se ha tomado una decisión, el deber es cumplir los objetivos. Así que, sí, dentro de Moscú, creo que en los círculos oficiales hay lugares donde la gente puede expresar sus objeciones. Una vez que se ha tomado una decisión, lo que ocurre es que las personas que están en la periferia de la toma de decisiones o que antes participaban pero ya no lo hacen, pueden ofrecer algunas críticas. Ya sabes, se escuchan voces. Pero en mi opinión, Vladimir Putin no pierde el sueño por ninguna de las críticas que se plantean hoy en Moscú. Es el comandante en jefe, el jefe del Ejecutivo, y tiene un proceso mediante el cual se formulan e implementan las políticas, y el gobierno se adhiere a esos procesos. Esa es mi opinión. Sí, John, estoy de acuerdo en que hay facciones. Habría que decir, y creo que Scott estaría de acuerdo, que en muchos aspectos la toma de decisiones en Rusia, ya sea en materia de guerra a nivel táctico, operativo o estratégico, o en política económica, es en realidad un proceso más democrático que en Francia, el Reino Unido o incluso en Estados Unidos, si se observa la diferencia entre la presidencia y... El faccionalismo puede sonar peyorativo, pero en realidad es democrático. Y lo que tenemos que entender son dos cosas sobre cómo vemos la formulación de políticas rusas y la de Putin. Lo primero es que es colegiado, como dijo Scott, y eso significa que la gente discrepa en una amplia gama de cuestiones importantes. En un ambiente colegiado y colectivo, la toma de decisiones colectiva es el plan. Es la política que Putin adoptó antes de que Rusia enviara su primera delegación, encabezada por el emisario presidencial Vladimir Medinsky, a las conversaciones de Estambul. El presidente Putin convocó una reunión muy amplia de altos funcionarios. Fue un intento de hecho de escuchar e implementar la toma de decisiones colectiva. Ahora, la semana pasada, el presidente Putin hizo una serie de comentarios en la conferencia del Club Valdai en Sochi que han sido malinterpretados. Y ha intentado retractarse y aclarar lo que dijo, incluyendo el punto clave que planteó poco después, que confiaría en sus colegas para tomar decisiones respecto, por ejemplo, al despliegue amenazado de misiles Tomahawk contra Rusia, y así sucesivamente. Desde entonces hubo una reunión temprana del órgano civil del Consejo de Seguridad y luego una reunión inusual de los comandantes de los ejércitos del frente, el Estado Mayor y el ministro de Defensa. Eso sí que es colegialidad en acción. La segunda gran diferencia en el caso ruso, en el caso del presidente Putin, dejando de lado el periodo de Yeltsin, es que Rusia aprende de sus errores mucho más rápido que la mayoría de la gente y de los ejércitos, y está dispuesta a admitir y reconocer que se han cometido errores. Errores de tiempo, de operación, de aplicación, de anticipación. Todo eso se admite. Así es como debería funcionar el gobierno, y así es como funciona Rusia. Los errores que se han cometido y se están cometiendo, a los que podemos volver dentro de un momento, tienen que ver en particular con cómo llevar la guerra a una conclusión que logre los objetivos de Rusia y garantice su seguridad dentro de un marco de seguridad indivisible,
no solo con su vecino inmediato, sino con todo el entorno, con Europa. No hay duda de que existen profundas diferencias. No hay duda de que cuando el presidente Putin ofreció al presidente Trump el pasado febrero suspender la campaña de guerra electrónica contra Ucrania, el Estado Mayor no estaba contento. No estaba contento. The general staff were not happy. Not happy. In the last few weeks, we've seen En las últimas semanas hemos visto, digamos, una corrección de lo que suponía esa diferencia faccional. Y la campaña de guerra electrónica está ahora en pleno apogeo, mantenida a diario. Esto no significa que la gente se oponga al presidente. Significa que reconocen que se han cometido errores de tiempo, previsión y operaciones y que se están corrigiendo. Y Putin ha corregido, en su mérito y en el del Estado Mayor, los servicios de inteligencia y el Ministerio de Asuntos Exteriores de forma colectiva, lo que quieren hacer. Pero eso deja cuestiones importantes sin decidir, sin resolver. Una de ellas es Palestina e Israel. Scott, ¿crees que Donald Trump está preparado o dispuesto a poner fin al conflicto en Ucrania? Donald Trump. ¿Quieres que hable de él? De nuevo, esto es... No pretendo ser crítico, pero leer a Donald Trump es como leer las hojas de té 5 meses después de que se haya vaciado la taza. Permíteme comentar sobre esto. En primer lugar, una vez más, John y yo estamos totalmente de acuerdo en cómo percibo el funcionamiento del gobierno ruso. Sin embargo, diría que debemos reconocer que con la administración Trump tenemos una criatura totalmente distinta de la forma en que el gobierno ruso fue diseñado para operar. Cuando yo trabajaba en control de armamento y cosas por el estilo, teníamos un departamento de Estado, un departamento de defensa y varios organismos oficiales que se relacionaban de manera profesional con sus homólogos soviéticos. Y en su mayor parte, ese tipo de relaciones profesionales existían a lo largo de diferentes administraciones. Esta guerra comenzó, en su manifestación actual, en febrero de 2022, bajo la administración Biden. El problema con la administración de Biden es que cortaron las relaciones con Rusia, todos esos contactos profesionales. En su momento, un subsecretario o un funcionario adjunto de defensa tenía agenda de contactos, lo que solíamos llamar un Rolodex, y podías llamar a tu homólogo. Se fomentaba hacerlo. Podías hablar y decir, oye, problema X, Y y Z, tengo que resolver esto. Échame una mano. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que esto se descontrole? Existía ese tipo de diálogo en los niveles inferiores para evitar que los problemas se convirtieran en asuntos que los altos mandos tuvieran que gestionar. Biden cortó eso. Simplemente no hubo comunicación alguna, y eso llevó a los rusos a adoptar un tipo específico de modo de toma de decisiones. Básicamente, estás trabajando en un vacío en el que hay que hacer suposiciones. Y lamentablemente, cuando estás acostumbrado a recibir información y de repente no la tienes, tienes que tomar decisiones en un vacío informativo y se cometen errores, como dijo John. Pero lo interesante de los rusos es que aprenden de sus errores de inmediato, porque los reconocen, toman medidas correctivas y siguen adelante. Así que llega Trump y ya sabes, Anatoly Antonov, el antiguo embajador ruso en Estados Unidos. Cuando le pregunté, ¿a quién quieres que gane?, me dijo, no me acerco a esa pregunta ni con un palo de 3 metros. Pero te diré esto, los rusos prefieren la previsibilidad. A nosotros también nos gustaría la previsibilidad. Preferimos eso a casi cualquier otra cosa, porque incluso si es malo, podemos elaborar políticas eficaces basadas en la previsibilidad, en lo que se conoce. Donald Trump, ya sabes, no es predecible. Y lo que ocurrió fue que no dotó de personal a las distintas agencias que Biden había cerrado. Así que, desde la perspectiva rusa, seguía sin recibir ninguna aportación. Pero el gran cambio fue que los niveles superiores estaban hablando.
Y eso es problemático, porque cuando los niveles superiores se comunican pero no tienes apoyo de los niveles intermedios e inferiores, todo lo demás sigue dependiendo de lo que ocurra en la cima, y no se mantiene la cadena normal de asesoramiento que debería ascender antes de que un principal hable con otro principal. Está ocurriendo en un vacío, o en el mejor de los casos, con una capacidad consultiva muy limitada. Y creo que lo que estamos viendo hoy en Rusia es que Vladimir Putin tiene la tarea de tratar con Donald Trump en un vacío de apoyo y asesoramiento. Normalmente hay muchas personas implicadas antes de que los presidentes hablen entre sí. Muchas otras que coordinan, se aseguran de que las agendas estén definidas y así sucesivamente. Pero eso no está ocurriendo. Todo se concentra en un pequeño grupo de personas en torno a la oficina del presidente Putin. Así que hay una desconexión entre lo que Putin intenta hacer con Trump, gestionar una personalidad ingobernable en beneficio de la política rusa, intentando que Trump se mueva en la dirección que Rusia desea, mientras entiende que Trump está siendo arrastrado en 50 direcciones distintas. Y esto crea un nivel de complejidad que creo que debemos tener en cuenta cuando somos críticos con el gobierno ruso. Tenemos que reconocer que Donald Trump representa un conjunto de problemas distinto a cualquier otro con el que los rusos se hayan enfrentado, y no existe una respuesta burocrática para Donald Trump. Es un problema para la presidencia rusa, y a menudo eso significa que la presidencia está desconectada de los asesores colegiados que tiene. Él acaba teniendo que informarles después, en lugar de que ellos le informen de antemano. Así que, bueno, esa es mi perspectiva sobre el asunto, y estaré más que encantado de ceder la palabra ahora para ver si John tiene algún comentario crítico al respecto, lo cual está bien. Bueno, gracias, Scott. Mira, hay algunas cosas únicas, hablando como estadounidense, desde una perspectiva estadounidense. Cuando estuve en la administración Carter, en los primeros meses de esa administración, me encontraba en la sala del gabinete cuando informamos al presidente Carter sobre cómo reorganizar la toma de decisiones en la Casa Blanca. La administración a la que se había comprometido durante la campaña de 1976 para eliminar y desmantelar la llamada presidencia imperial. Y lo que distinguía a Carter, y no estoy haciendo aquí un comentario a favor o en contra, era que sabía leer. Delante de él había un dossier de 300 páginas que mis 15 colegas y yo, algunos de ellos oficiales militares en comisión de servicio, habíamos preparado para explicarle cómo mejorar el proceso de toma de decisiones, de modo que el presidente pudiera decidir basándose en opciones reales presentadas por escrito desde las agencias, los servicios de inteligencia, los servicios militares y el personal de política interior. Podía verlo. Ahora bien, este presidente no sabe leer, no lee, y eso queda muy claro en los registros. Le gustan las imágenes, es fácilmente manipulable. La sala del gabinete no es un lugar para escuchar. ¿Has visto al presidente Trump reprender, insultar y utilizar sus reuniones en la sala del gabinete para lucirse ante la prensa? Dejemos eso a un lado. Hay un problema fundamental en el lado estadounidense. Nunca ha habido una desconexión como la que mencionó Scott, y por el momento no hay un equipo de seguridad nacional. Fue depurado y luego eliminado porque no hay un asesor de seguridad nacional, salvo el secretario de Estado. Cuando Henry Kissinger dirigía ese asunto, contaba con Alexander Haig y con un grupo de personas muy competentes que se encargaban de la coordinación del Consejo de Seguridad Nacional. La coordinación en esta administración la llevan a cabo personas bajo el mando del presidente Trump que lo consideran muy predecible. Yo lo he llamado el presidente retroactivo. Lo que hace la cadena de papeleo y las personas poco conocidas en política exterior o por la parte rusa como Stephen Miller, el jefe adjunto de gabinete que tiene una oficina en la planta superior de la Casa Blanca, no junto al presidente,
es colocar a Trump a través de los tweets y otros métodos en una posición en la que siempre estará de acuerdo y luego respaldará retrospectivamente lo que ellos hacen. Eso incluye la creación de conflictos dentro de Estados Unidos contra las ciudades que votan demócrata y la creación de conflictos fuera de Estados Unidos como contra Irán y Venezuela, entre otros. Así que este es un conjunto de problemas único. Scott tiene razón. This is a unique set of problems. Scott's right. Second, it's very difficult for a Russian government or any En segundo lugar, es muy difícil para un gobierno ruso o para cualquier otro gobierno, incluidos el británico, el francés o el alemán, supervisar y comprender lo que está ocurriendo y, por tanto, poder anticiparse y, como dijo Scott, coordinarse con Estados Unidos, tanto como adversarios como aliados. Así que la capacidad rusa para entender lo que sucede, quién toma las decisiones y cómo se plantean las opciones bajo Trump, ese proceso fue interrumpido por la administración Biden, como acaba de señalar Scott. El corte total y la interrupción de los canales e instituciones diplomáticas rusas en Estados Unidos, el cierre legal del consulado de Seattle y así sucesivamente, han dejado a Moscú más a oscuras de lo habitual. Moscow more in the dark than usual. And that means that the intelligence services. Y eso significa que el trabajo del servicio de inteligencia, en particular del SVR, de comprender y anticipar, ha sido mucho más difícil. Entonces, ¿qué vimos? Pues bien, por un lado, hemos visto a la opinión pública rusa apoyando al presidente de los Estados Unidos en una oportunidad para hacer las paces con Rusia. Ese fue un cambio muy significativo en la opinión pública rusa. También fue un cambio importante en la opinión del Kremlin antes de que Trump fuera elegido. Pero duró solo un tiempo relativamente corto. Al Kremlin le gustaría prolongarlo. Así que surge la idea, y es una buena idea, fue una buena idea. Terminemos con el hombre de confianza de Trump, Stephen Witkoff. Oímos lo que dice, pero Trump oye lo que decimos nosotros a través de Witkoff. Trump hear what we say through Witkoff instead of that sort of intermediation. En lugar de ese tipo de intermediación, el presidente Putin, el Estado Mayor, todos, el Ministerio de Asuntos Exteriores, todos están de acuerdo. Dicen, escuchemos directamente a Trump. Así que elaboran una propuesta que por sus propios motivos Trump considera atractiva, reunirse en Alaska. El presidente Putin quería reunirse en un lugar neutral, en Dubái, pero aceptó que fuera Alaska. Hay ventajas políticas y de relaciones públicas en ello, pero fue la segunda opción. Luego van a Alaska y tienen una reunión abreviada. Se suponía que debía estar debidamente organizada, con 4 horas más de interacciones, pero se acortó. El presidente Putin se dio por satisfecho de haberle explicado todo a Trump y de que Trump lo había entendido todo. Bueno, Trump tiene todo tipo de dificultades. Trump has all sorts of difficulties. I don't know that we want to bore the audience with No sé si queremos aburrir al público elaborando sobre las dificultades cognitivas, neurológicas, médicas y emocionales o psicológicas de Trump aquí. Pero del lado ruso, al interpretar eso, siempre hay un descuento por la personalidad, siempre un descuento. Ningún ruso educado en nuestra época, y desde luego de la edad del presidente Putin, ignora el análisis leninista, estalinista o marxista de la estructura de la toma de decisiones en el mundo. ¿De acuerdo? Así que no resulta cómodo para los rusos que tratan con Trump ver al individuo como un elemento incontrolable o como una figura increíblemente innovadora. Lo ven, deben verlo porque es cierto. La realidad es marxista, como dijo una vez Jay. Deben ver la estructura de la personalidad de Trump tomando decisiones dentro de un marco institucional formado por lobbies, facciones, intereses institucionales y demás. Por lo tanto, lo que hizo Putin fue decir, déjame hablar directamente con el tipo y ver qué entiende. Por eso existía, entre comillas, el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Que había entendimiento. Pero la pregunta entonces es, cuando Trump vuelve a casa, entra en la Casa Blanca, ¿cuál es el siguiente paso? Y entonces se ve el proceso de la presidencia retroactiva. Las facciones en Washington. Y no son Rubio, no son Hegseth. Son individuos y fuerzas que están por debajo de esos individuos. Mucho más probablemente Ratcliffe en la CIA,
mucho más probablemente personas de niveles inferiores en el Consejo de Seguridad Nacional, la Oficina de Gestión y Presupuesto, las personas que controlan el dinero, las personas que controlan los documentos. Ellos tendieron una trampa a Trump. Ahora bien, la capacidad rusa para comprender y anticipar eso se ha debilitado durante décadas. 10 años. Pero en segundo lugar, hay una incapacidad en el lado ruso, o llamémosla un pequeño defecto, y es que los únicos estadounidenses a los que los rusos escuchan son los estadounidenses prorrusos. No hay nada de malo en escuchar a tus aliados en un estado extranjero, pero no son una buena guía para saber qué van a hacerte tus adversarios en ese estado extranjero. Y eso es una debilidad. Es una debilidad que no se reconoce en Moscú. No estoy diciendo que sea un defecto escuchar a los estadounidenses. Lo que estoy diciendo es que el problema que mencionó Scott sobre anticipar lo que hará Trump también es un problema de anticipar quiénes son las personas y qué van a hacer en segundo plano. Y ese es nuestro trabajo como analistas aquí, con las experiencias militares, políticas, económicas que tengamos, averiguar quién en Washington va a hacer qué, a qué rusos y cuándo. ¿Quién, Scott? Quiero decir, mira, de nuevo, John da en el clavo. Solo voy a contar mi experiencia limitada. Sabes, ante todo, me costaría llamarme prorruso. Soy proestadounidense. Soy rojo, blanco y azul. Y simplemente creo que lo mejor para Estados Unidos es tener buenas relaciones con Rusia, y que es mejor para Estados Unidos intentar comprender a Rusia. Así que hago eso, y eso a menudo se malinterpreta como ser prorruso, o un defensor de criminales, o ya sabes, un títere de Putin. Bueno, que así sea. Mi trabajo es intentar comprender mejor a Rusia, y entiendo que no entiendo a Rusia, así que sigo intentando comprenderla mejor. Aprovecho cada oportunidad que tengo para hablar con rusos, para conocerlos. Y ya sabes, me han invitado a la embajada rusa en varias ocasiones, a la celebración del Día de la Victoria, la del Defensor de la Patria, el Día de Rusia, y así sucesivamente. Aprovecho la oportunidad para hablar con embajadores rusos, consejeros, agregados de defensa y otros. Lo que he aprendido es que estas son las personas, y lo sé porque solía tener un trabajo en la Unión Soviética que estaba relacionado con una embajada. Sé lo que se supone que deben hacer las embajadas y su personal. Su trabajo consiste en salir y hablar con la gente. Si estás en el departamento económico, se supone que debes salir y hablar con economistas y empresarios, captar la realidad económica y el pulso del país. Si estás en agricultura, haces lo mismo. Se supone que debes estar ahí fuera recopilando información. No es espionaje. Esto es diplomacia estándar. Hablar con la gente, recopilar información. Los agregados de defensa sí a veces tienen tareas diferentes, y si los pillan haciendo eso, los expulsan del país. Pero su tarea principal es el circuito de cócteles. Su trabajo consiste básicamente en ir a beber con la gente, escucharles y luego volver y redactar informes. Lo mismo ocurre con el Departamento de Estado, distintos agregados para distintas cosas. Te reúnes con personas, hablas con personas. Así que los rusos deberían estar ahí fuera, asistiendo a reuniones, actos de grupos de expertos, eventos académicos, yendo a cenar con colegas estadounidenses, invitando a colegas estadounidenses a la embajada para conversar, asistiendo a distintos seminarios y cosas por el estilo. Y eso no está ocurriendo en absoluto. Cero. Están excluidos. Así que estas son las personas. De nuevo, la forma en que se supone que esto debe funcionar es, ya sabes, Scott Ritter, agregado de defensa, va allí, y yo estoy tomando una cerveza con mis colegas rusos. No puedo llamarlos realmente amigos, pero ya sabes, estamos hablando. Luego viene el agregado turco, y tenemos una conversación interesante sobre la integración del S-400 en las Fuerzas Armadas turcas y lo que eso significa para el F-35. No se transmiten secretos, solo gente hablando, charlando. Luego vuelvo, confío en mi memoria,
redacto un informe y lo envío por los canales correspondientes. Se convierte en un cable que entra en el sistema y otras personas están haciendo lo mismo. Y entonces los directivos de nivel intermedio empiezan a leer todo esto y lo leen. Puede que envíen algunas preguntas de vuelta o que lo consoliden y lo remitan hacia arriba. Recibes todos estos informes que llegan del contacto que se está produciendo, y eso proporciona un conjunto de datos, un cuerpo de información que impulsa la toma de decisiones. Es algo magnífico cuando funciona, y sin embargo se está negando. La embajada rusa ahora mismo es un vacío intelectual, no porque a los rusos les falte capacidad, sino porque simplemente no se les permite hacer nada de esto. Quiero decir, sí reciben a extranjeros, pero en su mayoría proceden del sur global. Pero el trabajo de la embajada rusa no es atender a África. Y la embajada en Washington, D.C. no está ahí para hacer feliz a África. No está ahí para hacer feliz a Asia Occidental. No está ahí para hacer feliz al sudeste asiático. Su trabajo es conocer Estados Unidos y hacer cosas con los estadounidenses, y no se les está permitiendo hacer ese trabajo en absoluto. Tengo que imaginar que existe un entorno similar en Moscú para la embajada estadounidense, una falta total de información recopilada y ningún informe de relevancia que salga de allí. Y entonces haces la pregunta, ¿quién? Nadie. No está ocurriendo nada ahora mismo. El embajador ante las Naciones Unidas, cuando habla del potencial del primer departamento para implicarse en un desarme significativo, esto es un vacío total. No sale nada de Estados Unidos. Nadie habla. Nadie hace nada. Es lo mismo en Washington, D.C. No hay conectividad. Quiero decir, estamos ante la posibilidad de que estadounidenses y rusos tengan un contacto militar involuntario. Eso es precisamente lo que se supone que debe hacer un agregado de defensa, coordinarse con sus homólogos estadounidenses y decir algo como, oye, ¿cómo evitamos que esto se descontrole? ¿Qué necesitáis saber para no preocuparos por lo que estamos haciendo? Tenemos algunas preguntas para vosotros porque estamos preocupados. Intercambian información, redactan informes, los informes llegan a los superiores, y entonces se pueden hacer llamadas colegiales y resolver los problemas. Nadie está haciendo eso ahora mismo, Nima. Nadie lo está haciendo. Es un vacío absoluto. Y lo dejaré con esto. El problema es que los músculos diplomáticos son como cualquier otro músculo. Quiero decir, ya sabes, un atleta va al gimnasio, hace ejercicio y se prepara para el partido. Puede que use un determinado grupo muscular solo una o dos veces durante el juego, pero más le vale que funcione cuando lo necesite, porque tiene un trabajo que hacer. La diplomacia es igual, especialmente en un ámbito tan complejo como el control de armamentos. Si no ejercitas tus músculos diplomáticos de control de armamentos, se atrofian. El Tratado INF fue negociado por un hombre llamado Paul Nitze. Paul Nitze alcanzó relevancia como adulto en Hiroshima. Estuvo allí en el momento posterior. Vio la bomba atómica. Paul Nitze fue quien tomó el largo telegrama de Kennan y lo convirtió en una directiva de seguridad nacional que se convirtió en la base de la Guerra Fría, la estrategia de contención. Paul Nitze estuvo presente durante toda la Guerra Fría. Entendía el problema. Y por lo tanto, él entendía cómo obtener una respuesta. La respuesta fue el Tratado INF. Fue el principal negociador del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Está muerto, y todos los miembros de su equipo están muertos o muriéndose. Cuando yo trabajaba en esto allá por 1987-88, era un joven de veintitantos años, uno de los más jóvenes implicados. Hoy tengo 64. Así que, los hombres que entonces estaban en la cuarentena ya han muerto, y no estamos formando a la siguiente generación. En algún momento, cuando Rusia y Estados Unidos vuelvan a acercarse y normalicen sus relaciones, no vamos a poder empezar desde donde deberíamos, en ese nivel avanzado de preparación. Tenemos gente cuyos músculos se han atrofiado o que nunca los desarrollaron. Vamos a tener que volver a entrenar ambos sistemas para que trabajen juntos. Hace ya tiempo.
John, en realidad, hoy Vladimir Putin habló sobre el tratado de arsenales nucleares. Dijo que no sabe si Estados Unidos estaría dispuesto a prorrogarlo. Bueno, no, eso no es del todo correcto. Lo que sabemos es que en un punto concreto, y volveré a algunos de los aspectos generales importantes que Scott acaba de mencionar, se hizo la oferta de ampliar el periodo de tiempo en el que pueden llevarse a cabo las negociaciones del Tratado START. Hay que tratar cuestiones muy importantes. Putin ha dejado claro que el acuerdo sobre los Tomahawk, como misil de campo de batalla, se considera estratégico por una parte y táctico por la otra. Hay mucho que aclarar en cuanto a la capacidad de los misiles y la letalidad de las ojivas que debe resolverse entre ambas partes. Pero como acaba de decir Scott, se necesita tiempo y preparación. Y no ha habido ninguna implementación por parte del Departamento de Estado de Rubio, ni siquiera de la agenda mínima para mejorar los contactos diplomáticos, ayudar a los fontaneros a arreglar los baños de la embajada estadounidense, en Moscú, y reabrir la dacha rusa en Virginia, ese tipo de cosas. Incluso a ese nivel, la administración Trump, con Rubio al frente del Departamento de Estado, no ha cumplido una promesa que se había hecho. Ahora bien, lo que Putin ha dicho, y con lo que Trump ha estado de acuerdo de pasada en una reciente rueda de prensa en el despacho Oval, es que se necesita más tiempo. Así que, en lugar de que el Tratado START expire en febrero de 2026, ambas partes han acordado una prórroga para mantener conversaciones serias, una negociación real, hasta febrero de 2027. Y eso es positivo. Pero prometer más tiempo sin implementar lo que se requiere en ese tiempo es inútil. Permíteme volver a un par de puntos que Scott mencionó en general. En primer lugar, ambos somos estadounidenses. He sido ciudadano de Estados Unidos durante 53 años, lo que significa que he sido estadounidense desde que Scott tenía, unos 10 o 12 años. Así que la cuestión de la lealtad al lado estadounidense, la capacidad analítica para comprender los peligros que cada parte representa para la otra, y el compromiso moral de facilitar el fin del conflicto entre ambas partes, se remonta a 1917, a la Revolución Rusa. Es decir, tiene un siglo de antigüedad. Estamos en una guerra de 100 años que posiblemente se convierta en una guerra de 200 años. Es responsabilidad tanto del lado ruso como del lado estadounidense, con buena voluntad, entenderse mutuamente. He sido corresponsal y reportero en Moscú, casado con una rusa, con un hogar ruso desde hace más de 30 años. Y entiendo dentro de ciertos límites. Tuve un tío abuelo que murió en Leningrado y que es miembro del Regimiento Inmortal. Creo que percibo a través de mi familia, la familia de mi esposa y su familia extensa, cómo piensan los rusos. Cuando no creo saberlo, en los últimos 30 años miro las encuestas de opinión y salgo, tal como ha dicho Scott, e intento preguntar a la gente. Y ese es el trabajo de un reportero, el trabajo de un analista, el trabajo de muchas partes de un gobierno. Cuando eso no funciona, tienes un grave problema de distorsión de la percepción. En el vacío que Scott ha descrito correctamente, lo que hace la gente es volver a sus ideologías fundamentales, su racismo, su imperialismo, su ambición de dominar. Y eso se ve agravado en la relación entre Estados Unidos y Rusia por algo que apareció durante el periodo de Gorbachev y luego se convirtió en política de Estado bajo Yeltsin. Se trata de la facción rusa que quiere ser amada por los estadounidenses. Si eres un estadounidense como yo, o un estadounidense como Scott, sientes que mucha gente intenta congraciarse por sus propios motivos. Tal vez quieran una beca en la Universidad de Harvard, tal vez quieran cerrar un negocio. Pero ser amado por los estadounidenses ha sido una fuerza política significativa desde, creo, mediados de la era Gorbachev, aunque sin duda se aceleró cuando llegó Yeltsin.
Y no desaparece todavía. Y eso es un problema de malentendido por parte de los rusos sobre lo que sus amigos estadounidenses pretenden y lo que sus adversarios estadounidenses pretenden. Se puede ver reflejado en los malentendidos y tergiversaciones tanto de la maquinaria propagandística rusa como de la estadounidense. Eso significa, y ha significado desde hace tiempo, que el cuerpo de prensa estadounidense en Moscú, incluso cuando gozaba de la mayor libertad, siempre representaba lo que entendía como la línea oficial. Eso es lo que hacía The Moscow Times. Era el portavoz de una línea concreta procedente, digamos, del establishment estadounidense. Y sigue siéndolo. Let's call it the US establishment. And it still does, only now the Moscow Times is controlled by the Dutch Foreign Ministry. Ahora el Moscow Times está controlado por el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés. Así que existe un problema ideológico entre rusos y estadounidenses. También hay un problema militar de fondo que requiere tiempo para resolverse. Pero, como dijo Scott, no hay un formato para negociar. Y lo que hay en su lugar es odio, racismo y la percepción por parte de Estados Unidos de que los rusos son una especie de contraparte supremacista blanca. Esto forma parte del grupo Mega Maga, que ve a los rusos como aliados contra el mundo negro, el mundo marrón y el mundo amarillo. Es racismo y no resuelve ninguno de los problemas que quitamos a abordar en los niveles ideológico, militar o empresarial. Puedo añadir algo aquí, la opinión de John sobre lo que estoy a punto de decir. En primer lugar, estoy de acuerdo. Con los rusos, lo que he visto es, de nuevo, los llamo los rezagados de Yeltsin. Las personas de los años 90, que diría yo, se desenamoraron de Rusia y se enamoraron de Occidente, y creyeron que el camino de Rusia hacia el éxito pasaba por Occidente. Muchos de ellos no han perdido esa idea. Todavía en el fondo creen que es así. Luego hay otros rusos que son más pragmáticos, más realistas, con los que uno esperaría poder entablar un diálogo. Y de hecho es muy importante hacerlo. Como has dicho, no hay problema en relacionarse con los rusos que aman a Estados Unidos. Quieren participar y quieren hablar contigo. Quieren captar tu atención. Pero las personas con las que necesitamos interactuar son precisamente aquellas a las que estamos dejando fuera. Y el peligro es que cada vez están menos dispuestas a escucharnos. Sabes, en Estados Unidos hablamos de cómo recaemos en nuestros pecados fundamentales, el racismo, el imperialismo y demás. Creo que en Rusia existe también ese peligro. Hay nacionalismo ruso, y no hay nada de malo en ello. Creo que los rusos deberían sentirse muy orgullosos de quiénes son y de lo que son. Pero, si se deja en el vacío, podría convertirse en algo que no contribuya a construir una mejor comprensión entre estadounidenses y rusos. Por eso paso mucho tiempo en Rusia hoy en día. Voy allí no porque sepa algo, no sé nada, quiero aprender, pero también quiero participar en conversaciones, no con la gente que ama a Estados Unidos. Como dije, no necesito viajar, ellos vendrán a ti. Pero ir a Rusia y encontrar a las personas que no necesitan amar a Estados Unidos, pero con quienes quiero que hablen de Estados Unidos, ese es el objetivo. Quiero facilitar la comunicación para que los músculos intelectuales no se atrofien, para que, cuando llegue el momento de mejorar las relaciones, haya un grupo de personas preparado para participar en ello. Porque si no nos relacionamos con los rusos, si permitimos que se corte este cordón umbilical de intercambio intelectual, me temo que los rusos harán lo mismo que nosotros. Se unirán a este grupo de nacionalistas extremos que velarán por lo que creen que es el mejor interés de Rusia, pero no necesariamente en el mejor sentido de Rusia cuando se trata de las relaciones con Estados Unidos o con el resto del mundo. Así que ya sabes, es difícil hacerlo, porque al hacerlo te acusan, como dije, de ser un apologista de Putin, un propagandista ruso, lo que sea. Pero el hecho es que no se me ocurre un deber más patriótico que lo que intento hacer ahora mismo, que es mantener conectado este cordón umbilical del discurso intelectual. No porque vaya a resolver los problemas, sino para que las personas que los resolverán
tengan una base de gente conectada en la que apoyarse para obtener ayuda. Porque ningún líder, por fuerte que sea, Vladimir Putin no puede hacerlo solo, y Donald Trump tampoco puede hacerlo solo. Si hoy decidieran que quieren tener buenas relaciones, necesitarían mucha ayuda desde abajo para lograrlo, para convertir la teoría en realidad. Sammente creo que es memulos, o twice de goss en der timpros en Rusia, deben necesitarse tanto tiempo por grammar. Creo que Scott básicamente está hablando de crear una base sobre la que construir. ¿Tú sientes lo mismo, John? Lo siento, no estoy del todo seguro de entender tu pregunta, pero lo primero que quiero decir es que me alegra mucho que una rusa, mi difunta esposa, Tatiana, me amara como estadounidense. Aprendí muchísimo de su vida y lamento profundamente que ya no esté. Amar a los estadounidenses de esa manera enriqueció mi vida. En segundo lugar, tanto Scott como yo nos hemos sentido preocupados por las investigaciones del FBI sobre nuestros vínculos con Rusia. En 1995 se me acusó de ser un espía soviético. Scott también ha tenido una experiencia muy desagradable. Fue objeto de una investigación del FBI impulsada por la administración Biden. En ambos casos, el FBI nos exoneró. Los vínculos con Rusia no son un delito. Sin embargo, como dice Scott, en un vacío de competencia y conflicto, siempre ha existido una facción de, llamémoslos, extremistas imperialistas. Los términos pueden variar. Puedes llamarlos neoconservadores, puedes llamarlos de una u otra forma en Washington. El compromiso de continuar la guerra contra Rusia crea un problema. En el lado ruso, desde el periodo de Yeltsin, se ha formado un grupo empresarial oligárquico. Han amado a Estados Unidos porque allí han puesto su riqueza, a sus hijos, su educación y su futuro de inversión. Han invertido en Estados Unidos y desinvertido en Rusia. Esa es una de las razones por las que Mikhail Jodorkovsky fue a prisión, porque amaba demasiado a Estados Unidos. Desinvirtió y conspiró contra Rusia y fue condenado por algunos de esos delitos. Así que existe una estructura empresarial que aún no está del todo muerta, pero que está siendo reemplazada. La oligarquía rusa, que ama a Estados Unidos por una razón, ha destruido una enorme cantidad de capital ruso que podría y debería haberse invertido en Rusia. Y en la medida en que las sanciones han forzado, como decirlo, un cambio de política dentro de Rusia hacia la oligarquía rusa, algo sobre lo que llevo más de 30 años informando y analizando, esa es una liberación positiva que esta guerra ha provocado internamente en Rusia. Así que Scott y yo no discrepamos. Hemos sido castigados de muchas maneras por la postura que hemos adoptado, que creo que ante todo se basa en un análisis veraz. Cuando eso ha resultado embarazoso, nos hemos topado con hostilidad y hemos sido castigados por ello. Bueno, aquí estamos. Dos hombres mayores hablando. Bueno, Scott es un hombre mayor, yo soy un hombre mayor. Aquí estamos todavía hablando en un futuro relativamente más positivo. Déjame decirte, John, ante todo, lamento lo de tu esposa. Me alegra que tuvieras esa relación y... Estoy casado con una georgiana, pero es una georgiana soviética, lo que significa que fue educada en Moscú. Habla ruso con fluidez y entiendo exactamente lo que estás diciendo. Ese es el tipo de amor al que deberíamos comprometernos y valorar para siempre. Así que tienes la suerte de haber tenido esa experiencia. Sí. John, creo que lo que te pregunté, y tú dijiste que no entendía tu pregunta, fue esto. Scott intentaba decir que si queremos una mejor relación entre Estados Unidos y Rusia, tenemos que construir una base para ello. No importa cómo Donald Trump intente hablar con Vladimir Putin, si no hay una base, no se puede construir una estructura. Y ese es precisamente el punto del que Scott está hablando en relación con Rusia. ¿Crees que podría ser así? ¿Existe, en tu opinión, alguna preocupación dentro de la administración actual o del establishment estadounidense sobre la construcción de esa base?
of the United States to build such a foundation? Well, look, it's an important and valuable Bueno, mire, question. es una pregunta importante y valiosa, y realmente no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles. Podría decir que teóricamente, la parte rusa analizó cómo construir esa base de varias maneras diferentes durante las décadas de 1970 y 1980. Era una doctrina común, una teoría política compartida, que la política soviética y posteriormente la rusa debía ser lo más amistosa posible con el Estado de Israel y con el lobby sionista en Washington, porque por una razón u otra, los rusos pensaban que los judíos eran un grupo minoritario muy influyente en Estados Unidos. Y si se mantenían amistosos con ellos, estos ayudarían a mitigar la hostilidad subyacente hacia la Unión Soviética y luego hacia la Federación Rusa. Eso resultó ser falso, una teoría equivocada, un fracaso político y estratégico. In politics, in strategy. What we have now is a much more complicated problem of... Lo que tenemos ahora es un problema mucho más complicado. Israel en la formulación de políticas rusas, en la formulación de políticas para Oriente Medio y en la formulación de políticas hacia los aliados estratégicos directos de Rusia, como Irán. Rusia está corrigiendo ese error, o al menos eso esperamos. En segundo lugar, ha existido la teoría del negocio a negocio, que se podría crear la base para que la administración Trump redujera las sanciones al no aplicarlas, encontrando acuerdos de coinversión y reanudaciones multimillonarias de negocios, inversiones y comercio entre Rusia y Estados Unidos a través de conexiones con oligarcas, de vínculos entre industrias y empresas, y ofreciendo grandes perspectivas de acuerdos para Boeing, ExxonMobil y otros. Esa teoría se implementó mediante el nombramiento del presidente Putin de Kirill Dmitriev como emisario especial para las relaciones económicas exteriores. Se formó en Estados Unidos y su tarea era corresponder al designado por Trump, Stephen Witkoff. Ahora eso se está convirtiendo en un fracaso y resulta muy difícil para una línea política en la que se ha invertido tanto admitir ese fracaso. Dmitriev no ha logrado producir ningún proyecto o negocio significativo. Y en segundo lugar, esas empresas, por ejemplo, ExxonMobil, han demostrado ser reacias o incapaces, más reacias que incapaces, a presionar a la administración Trump y al propio Trump para encontrar condiciones de acuerdo que pongan fin a la guerra. Así que los cimientos, ya fuera el lobby judío en Washington o el lobby empresarial en Washington, esos dos enfoques han fracasado. Those two approaches have failed, and there's plenty of consensus in... Y hay mucho consenso en Moscú entre mis fuentes, los contactos de Scott y demás, en que aceptan el fracaso, pero no tienen que decirlo públicamente. Nosotros podemos, pero ellos no. Esto es un fracaso, porque hay un esfuerzo continuo, como debe haberlo, por reconstruir partes de los cimientos cada vez que se derrumban. Entonces, ¿qué cimiento queda si pierdes dos de esos bloques de construcción? La respuesta es el miedo. Tiene que haber un compromiso por ambas partes, con la destrucción mutua asegurada, con ese entendimiento. Y Scott es un militar, así que puede hablar con más competencia que yo sobre este tema. Tiene que haber un entendimiento por ambas partes de que el control de la escalada no puede significar la dominación de una sobre la otra. Y no puede existir un sistema como el domo dorado del presidente Trump, llámalo el domo dorado de Musk, si se quiere, que amenace con alterar no solo la doctrina de destrucción mutua asegurada que nos impide lanzarnos armas nucleares, sino que al mismo tiempo subraye algo que Trump dijo en su discurso a la Marina de los Estados Unidos en su 250º aniversario, en una alocución en la cubierta del USS Harry Truman el otro día. Cabe señalar, no lo tengo delante, pero lo recuerdo, que Trump dijo que Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam porque no sabía cómo ganarla, y perdió la guerra de Afganistán por la misma razón. Añadió que la corrección política es algo que ya no se tolerará. Correctness that we will not tolerate anymore. We will win. I mean, this is a doctrine
Ganaremos. Quiero decir, esta es una doctrina de MAGA en Estados Unidos, en contra de las ciudades de Chicago, Washington, Memphis, Tennessee, Portland, Oregón, Los Ángeles y así sucesivamente. Es una doctrina de dominio en todo el mundo. ¿Y cuál es la base para Rusia o cualquiera de los otros adversarios de Estados Unidos, China, India, Corea del Norte, Irán, Venezuela y demás? ¿Cuál es la base que puede disuadir a cada parte de hacer algo que altere el equilibrio? Bueno, a eso lo llamo miedo. Pero si tienes a un presidente de pie en la cubierta de un portaaviones estadounidense, repitiendo ganar, 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 y asegurando a todos que su política es aniquilar su palabra, aniquilar la supuesta capacidad nuclear de Irán, entonces tienes a un presidente al que resulta muy difícil convencer de que el miedo es una base constructiva para las relaciones internacionales. Permíteme añadir algo a eso. El miedo es una base constructiva. Así que veamos mi evaluación de Irán en este momento. Putin acaba de tener una conversación con Netanyahu, al menos según la prensa, y Netanyahu dijo, por favor, dile a los iraníes que no queremos ir a la guerra. Me reuní con el presidente iraní hace 2 semanas, y él dijo que Irán cree que Israel está preparado para ir a la guerra, que Estados Unidos los respaldará. Y ya sabes, es una lucha que no quieren, pero la afrontarán. El hecho es que Israel tiene miedo, porque su cúpula de hierro no funcionó, su escudo antimisiles no funcionó, no lograron decapitar a los iraníes. Los iraníes siguen en pie. Y cualquier guerra futura probablemente traería mucho dolor a Israel. Un dolor que no puede permitirse ahora mismo. Por eso creo que se hizo la llamada telefónica. Ahora bien, Trump no va a admitir miedo, pero Netanyahu no habría hecho esa llamada a menos que Trump le hubiera dado luz verde. Así que creo que Trump personalmente reconoce el miedo, porque tampoco quiere una guerra con Irán en este momento. Y creo que, bueno, hablaste de los distintos pilares de Rusia. El lado empresarial no funcionó, el lado judío no funcionó. Creo que ahora estamos en el lado militar y en el miedo. Y sobre el nuevo START, ya sabes, estoy revelando parte de un artículo que estoy escribiendo ahora mismo, pero no pasa nada, lo promocionaré igualmente. Trump habla de misiles rápidos. Tenemos el super, quiero decir, él habló de, ya sabes, el super. Va 17 veces más rápido que cualquier otra cosa. Hacemos las cosas mejor, construimos mejor, boom. Nada de lo que construimos funciona. Nada de lo que construimos funciona. El misil Sentinel, que se supone debe reemplazar al Minuteman de hace 50 años, no funciona. Lo detuvieron. Ahora tienen que prolongar el Minuteman. El Dark Eagle, que todos dicen que se va a desplegar en Alemania el año que viene, no funciona. Ya sabes, la ojiva, consiguieron que volara, pero dicen, no sabemos cuán letal es, porque lo único que hicimos fue lograr que volara. En realidad, no sabemos cuál es el efecto cinético sobre el objetivo. Y no sabemos cuál es la capacidad de supervivencia, porque hemos pasado tanto tiempo haciendo este modelado con materiales exóticos que no hemos probado la electrónica. ¿Qué ocurre cuando esta ojiva entra volando en una zona rusa protegida por guerra electrónica, interferencias y demás, y queman la electrónica y la ojiva se vuelve inútil? Puedo garantizarte ahora mismo que cuando esta ojiva sea sometida a pruebas de cibercontramedidas, fallará. Así que eso significa que no tenemos un Dark Eagle desplegable en este momento. El Super Duper, lanzado desde el aire, creo que es el AGM-189. Se supone que debía lanzarse desde un B-52. No funciona, simplemente no. Lo cancelaron y luego Trump dijo, tráiganlo de vuelta. Pero no se puede. Quiero decir, es como revivir un cadáver. Trump no es Jesús y Lázaro no va a levantarse de entre los muertos. Así que aquí tenemos una situación en la que nada de lo que hacemos funciona. Nada. Y la falsa cúpula dorada de Trump se suponía que debía desplegarse antes de que terminara este año, no al final de su mandato, este año. Y sin embargo, acaban de sacar un contrato de $150 mil millones. Dicen que es porque aprendieron del contrato del Sentinel,
ya que el Congreso tiene una norma según la cual, si el crecimiento del contrato supera el 18%, lo suspenden para reconsiderarlo. Y cada vez que Sentinel empezaba a funcionar, se disparaba y tenían que cerrarlo. Decían, tenemos que cerrar todo esto porque nunca tendrá éxito. No podemos permitírnoslo. Así que superar eso con Golden Dome, y creo que John dio en el clavo cuando dijo que es, ya sabes, el proyecto de Elon Musk, pero también el de Palantir y un par de otras empresas de defensa. $150 mil millones por un contrato en el que no tienes que producir nada. No hay entregables, nada. $15 mil millones al año, simplemente tirados para que puedan concebir ideas. Y son 10 años. Así que Golden Dome ni siquiera será el primer contrato con entregables. No va a funcionar. Y aquí llega la realidad. Todo en Rusia funciona. Oreshnik funciona. El Iskander-S del que nadie habla, la versión del Iskander con un alcance de 1000 millas y precisión milimétrica, funciona. Putin dijo que se están preparando para declarar nuevas armas. Creo que hay toda una familia de armas intermedias y estratégicas que se habían dejado en suspenso cuando se firmó el tratado INF, cuando entró en vigor el nuevo START. Cosas como el Skorost, como el Courier y otras, un pequeño ICBM y un misil más pequeño, táctico y de ataque rápido. Estos se han recuperado y están siendo producidos por una industria de defensa rusa que funciona, que opera, que cumple. Y cuando Trump se ha informado de esta realidad, creo que veremos una repentina apreciación por el control de armas, porque el control de armas será lo único que salve a Estados Unidos. No podemos competir con los rusos. No tenemos la capacidad. Trump puede hablar todo lo que quiera del super duper, pero no funciona. Trump puede hablar de detectar misiles muy rápidos, misiles lentos. Tenemos los mejores misiles. Ninguno de ellos funciona. Los únicos misiles que tenemos son los Tomahawk, que son muy antiguos y los derriban con frecuencia. Así que creo que esa es mi esperanza para el control de armas. La incompetencia de la industria de defensa estadounidense hace que el control de armas sea una necesidad cuando se enfrenta a la absoluta competencia de la industria de defensa rusa. Estoy de acuerdo con Scott en el análisis de lo que funciona y lo que no, pero es nuestro trabajo. Scott ha sido analista de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y su tarea era informar a un comandante. Mi trabajo, como civil en el gobierno griego y en el gobierno estadounidense, es asesorar al jefe sobre qué hacer si algo funciona, cómo preparar tus opciones, cuáles son tus capacidades en caso de que algo letal se te presente. Y funciona. Así que hemos acordado, me alegra que estemos de acuerdo, que ambas partes están concediendo tiempo adicional, 1 año y algo más, 16 o 17 meses, para llegar a lo que Scott y yo consideramos una esperanza de control de armas. Pero ahora mismo, algunas cosas que hace Estados Unidos, cosas que ha hecho Trump, actúan violentamente en contra de eso. Y hayan funcionado o no, cuando Estados Unidos e Israel fueron a la guerra contra Irán, la violencia infligida a Greg Tynes Grover. The violence inflicted on Iran is serious, and Iran and Russia and China have to come up. Irán, Rusia y China tienen que desarrollar la capacidad de defenderse de la violencia que se está infligiendo a Venezuela, que por cierto, tiene un acuerdo de asociación estratégica con Rusia. Esa violencia actúa en contra del presidente Maduro, en contra de Venezuela, y amenaza con provocar un nivel de destrucción terrible allí. El nivel de violencia que Estados Unidos infligió en Vietnam, que no funcionó, la guerra se perdió, fue horrendo para Vietnam. Lo mismo ocurrió en Afganistán. Las capacidades regionales de guerra de Estados Unidos pueden causar un gran daño incluso cuando los sistemas de armas no funcionan. Y ese es un problema al que Rusia tiene que enfrentarse en el campo de batalla ucraniano. También es un problema que la parte rusa debe afrontar internamente, en sus relaciones con Irán, con Venezuela y demás. No quiero dejar de lado el lejano oriente, China, Corea y otros. Pero volviendo a la llamada telefónica de Netanyahu, esto es importante, me alegra que Scott lo haya mencionado.
This is important. I'm glad Scott mentioned it. Why did President Putin initiate a call? ¿Por qué el presidente Putin inició una llamada al primer ministro Netanyahu el lunes pasado? And what was it? ¿Y qué se logró? From an Iranian Desde el punto de vista iraní y desde el punto de vista de un analista como yo, nada. nothing Nada de lo que Netanyahu le diga a Putin puede creerse o confiarse. can be Si Netanyahu dijera, diles a los iraníes X, los iraníes deben entender, después de todos esos meses escuchando a Stephen Witkoff, que nada de lo que se diga puede creerse. En primer lugar. En segundo lugar, ¿por qué pensó el presidente Putin que llamar por teléfono al primer ministro Netanyahu en medio de las negociaciones con Hamas para detener el genocidio era una buena idea? in the middle of the negotiations with Hamas to stop the genocide? Why did he think the Arab states and Iran? ¿Por qué pensó que los estados árabes e Irán considerarían esa llamada telefónica como algún tipo de muestra de buena voluntad hacia ellos? Towards them? Ahora bien, ¿cuál ha sido el resultado? Well, Pues el resultado de esa llamada es que los estados árabes, is that cuando la reunión fue organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, el ministro Lavrov, setup was made by estaban dispuestos a acudir a Moscú a una cumbre que debía dar continuidad a las conversaciones de paz y a las negociaciones sobre el genocidio en Gaza, que acababan de ser supervisadas por Jared Kushner y Stephen Witkoff en Sharm el Sheikh. negotiations that have just Lo que ocurrió fue que la iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores de convocar una cumbre árabe muy importante con Putin la próxima semana, el 15 de octubre, ha tenido que ser cancelada. week, October 15, has had to be called off. No significant Arab leader, Saudi Arabia, Ningún líder árabe importante, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar o Egipto, estaba dispuesto a decir que asistiría. leader, I believe, El único líder árabe, creo, que dijo estar dispuesto a venir fue el terrorista sirio Al-Shara al-Gilani. said he would Eso es inaceptable para todos. Desde luego debería haber sido inaceptable para la parte rusa. Pero una iniciativa que mostraba la capacidad de Rusia para ser un socio de confianza en Oriente Medio quedó fatalmente comprometida por la llamada telefónica con Netanyahu. telephone call with Netanyahu. No puedo entenderme, el Kremlin pudieron imaginar que eso no tendría un efecto negativo en el mundo árabe. No negative effect on the Arab world. I can't understand. Sí, creo que. Scott, do you have anything? on Scott, that? Do you have- ¿tienes algo sobre eso? What's your take on that? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Solo tengo una comprensión superficial de lo que ocurrió, y no tengo la capacidad de profundizar tanto como John, así que ni siquiera voy a intentarlo. Respeto a John, cada vez que presenta hechos, resultan ser ciertos, así que creo que la gente debería escuchar lo que acaba de decir John y usarlo como base. No puedo añadir nada más, y desde luego no voy a intentar contradecirlo. I can't add to it, and I'm certainly not going to try and counter it. I think we can Sí, wrap it up. creo que podemos darlo por terminado por hoy. Ha sido un gran placer teneros a ambos aquí, Scott Ritter y John Helmer. Reader and John, Un gran placer, como siempre. pleasure as always. Mi Cecil Lau. Scott, and thank Y gracias, Nima, lo pasé genial. Muy bien, buena suerte. Good luck. Buena suerte tú.